Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Las Secretarías de Hacienda, Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano y el Infonavit dieron a conocer dos nuevos productos financieros que pondrán a disposición de los trabajadores para la compra de vivienda. Uno de ellos consiste en otorgar créditos en pesos con una tasa de interés fija del 10.5% y el segundo en aumentar el monto del crédito de 480,000 a 850,000 pesos para los trabajadores que ganan más de 16,000 pesos mensuales. Para hablar de este tema nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Alejandro Murat, director general del Infonavit. Alejandro, gracias, buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González, Macario Schettino, buenas noches. ¿Cómo le van a hacer para aumentar de alguna manera esta capacidad de crédito y qué es lo que requieren o para quién va destinado este programa? Bueno, primero es agradecerles esta oportunidad de informar a más trabajadores, a tu auditorio. Nosotros tenemos un lema ahora en el Infonavit, ahora es cuando. Y ahora es cuando porque hay buenas noticias que impactan a la economía familiar, en pocas palabras, al bolsillo de los trabajadores. La primera pregunta a la que te refieres, este incremento en los topes, tiene que ver con un análisis que hicimos. Nos dimos cuenta que el Infonavit estaba teniendo mucho éxito en los créditos que están en los 480,000 pesos para abajo. Ahí nosotros tenemos el 70% del mercado. Después vimos que la banca comercial tiene una presencia arriba de 850,000 pesos del 70%. Estos son datos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Pero en la parte que va de los 480 a los 850,000 pesos, la banca solamente estaba participando con un 7 u 8% y en su mayoría con productos cofinanciados con el Infonavit. Entonces, claramente, y el Infonavit no tiene oportunidad por los techos de crédito. Entonces nos dimos cuenta de que hay una oportunidad, primero, de acompañar a los más de 18 millones de derechohabientes que hoy tiene ya el Infonavit y más de 11 millones con una demanda potencial. Pero específicamente vamos a tener un impacto ya el día de hoy con este incremento en 2 millones de trabajadores que tendrían ya las posibilidades, de acuerdo a sus ingresos, para poder hacerse de este tipo de créditos. Y realmente ese es el objetivo, aunque también quiero decirte, no se trata de sacar a la banca comercial. Es un principio y un compromiso de la Secretaría de Hacienda que sea la banca comercial la que tenga esa relación de solidaridad. Por eso se están haciendo la reforma financiera y otro tipo de iniciativas. Pero si no están participando ahí va a estar el Infonavit para acompañar a los trabajadores. Durante los últimos prácticamente 2 años hemos tenido un bache monumental en términos de vivienda. El cambio de reglas que tiene una lógica de desarrollo urbano, pues complicó un poco la construcción y la venta de viviendas. ¿Cómo se percibe el mercado? ¿Ya estamos saliendo de este gran bache que habíamos tenido? Sin duda, Macario, déjame darte datos porque me parece que es donde podemos darnos cuenta. Fíjate que el RUF, que es el Registro Único de Vivienda, todas las viviendas que se van a construir con financiamiento de las ONAVIs, como es el caso del Infonavit, las ONAVIs son los organismos de financiamiento del Estado mexicano, tienes que registrarte en esta plataforma. Este mes tuvimos el mes más alto de los últimos 6 meses de registros. Si no me equivoco, tuvimos más de 40,000 viviendas que se inscribieron. Terminamos el semestre en ritmo, especialmente en la parte de vivienda nueva, con más de 180,000 viviendas nuevas ya vendidas, que va en línea, por supuesto, con el plan anual del instituto. Y estamos viendo otro elemento muy importante, mucho arranque de obra, mucho movimiento en la parte pues, del material que se utiliza para hacer estas viviendas. Y lo que confirma todo, pues también son las proyecciones que ha dado el Banco de México, la Secretaría de Hacienda. Se prevé un segundo semestre mucho más vigoroso, vamos hacia adelante, pero los datos que hoy tenemos en relación a la vivienda me parece que son sumamente importantes. Y ahí me parece que es donde también existe un elemento en la parte de los anuncios que damos. Porque también las buenas noticias tienen que tener un impacto en la certidumbre que tienen los trabajadores, y ahí es donde entra este crédito en pesos. Hace más de 27 años, Macario, que no daba el Infonavit, desde 1987, crédito en pesos. ¿Y por qué es relevante para los que hoy nos escuchan
esta parte del crédito en pesos a diferencia de la indexación de salarios, de veces salarios mínimos. Porque tienes tres impactos importantes, especialmente en la certidumbre y yo creo que también en la psicología de los trabajadores. La primera, como ya bien se comentaba, alcanzamos una tasa fija, tasa nominal del 10.5% a 30 años. Es decir, hoy un trabajador va a poder ver en su saldo qué responsabilidad financiera va a tener mes a mes y va a poder planear hacia adelante. Segundo, va a haber un decremento en su saldo desde el primer pago de la hipoteca, cosa que no sucedía con veces salarios mínimos. Y la tercera, que me parece más importante, es cuando tú pagas tu hipoteca, lo haces con tu fuente de ingresos. La más importante es tu salario, pero el Infonavit tiene una ventaja competitiva. Tienes la aportación del 5% que hacen los patrones mes a mes. Y esto lo que nos va a permitir en la parte de pesos es que a medida que se vaya pagando el crédito, el trabajador pueda utilizar su salario en la parte del sueldo, esta fuente de ingresos, para otras actividades. ¿Por qué? Porque la parte de la aportación será la que irá absorbiendo la parte del pago hipotecario a medida que crece naturalmente la inflación de la economía. Alejandro, déjame hacerte una pregunta hipotética porque es prácticamente duplicar, digamos, las posibilidades de obtener un crédito para un trabajador. Imagínate que yo soy un trabajador, hipotéticamente hablando, que está interesado en un crédito de estos de 850,000 pesos. ¿Qué ingreso tengo que tener? Y si me dan el crédito, ¿cuánto tengo que pagar en términos de la hipoteca? Porque dices que es a 30 años a 10.5% de interés anual. Bueno, mira, tú estarías pagando más o menos 80,000 pesos anuales y tienes que ser un trabajador que esté arriba de los 10,000 pesos. Es decir, para los que hoy nos escuchan, arriba de los 5.5 veces salarios mínimos. Nosotros manejamos tres variables fundamentales para poder evaluar tu perfil crediticio. El primero, claramente, es tu salario, es tu capacidad de pago. El segundo es tu ahorro. Y el tercero es tu permanencia en el empleo. Y ahí es donde se hace este algoritmo ¿Es y como esta un puntaje? mezcla. Exactamente. Okay. Y en función a eso podemos nosotros saber si tú vas a tener esa capacidad de pago. Entonces, no solamente es un elemento estrictamente apegado a la parte salarial, tiene que ver también con estas otras dos variables que nos permiten tener la posibilidad de tu perfil crediticio y en función a eso darte un crédito. Pero esto sería más o menos general, el promedio. ¿Hay algún enganche o digamos, hay algo que distinga al crédito que obtienes de la banca comercial que sea más atractivo para los trabajadores con este esquema? Bueno, yo te diría, y ahí es la gran diferencia, cuando tú vas a un banco, los bancos miden dos variables fundamentales. Como tú lo dijiste, el primero es el enganche. El enganche lo que le dice al banco es si tú tienes un compromiso de pago real. Y la segunda es tu calidad crediticia, es decir, que a través de la vida, en los créditos que tú hayas obtenido, hayas pagado de manera puntual. El Infonavit no funciona así, porque parte primero de la premisa de que este es un derecho, que el recurso del 5% que se aporta es de tu propiedad. Y ahí está la primera gran diferencia. Tú tienes de manera puntual cada mes un ingreso que te entra de tu propiedad para canalizarlo en la parte de la vivienda. Segundo, nosotros somos una institución financiera, sí, pero con carácter social. Nuestra obligación es buscar el cómo sí tú puedas alcanzar la posibilidad de tener una vivienda. Y nosotros tenemos un lema, después de 25 meses seguramente vas a poder tener la posibilidad de acceder a un patrimonio a través de una vivienda. Claro, tampoco estamos tomando decisiones irresponsables. La primera y la parte más importante de la institución son las finanzas sanas. Por eso tenemos un proceso de originación muy robusto. Y es más, yo te diría que comparado con los buros de crédito, nosotros tenemos mucho más información porque nosotros tenemos esta relación que nos permite evaluar tu vida laboral a través del tiempo y las relaciones que has tenido con los diferentes empleadores. Y no es lo mismo hablar de una empresa AAA que de una pequeña pyme. Entonces, nosotros tenemos esta evaluación de las variables que nos permite alcanzar la posibilidad en este espíritu social para que tú tengas esta vivienda. Perdón, me parece recordar que había un mecanismo para cuando una persona pierde su empleo temporalmente y puede durante algunos meses tener cierto periodo de gracia. ¿Eso también aplica para estos dos nuevos productos? Por supuesto, Macario.
Y es una gran pregunta, es otra de las distinciones con la banca comercial. Nosotros tenemos un principio que inclusive se legisló ya este año, que se llama cobranza social. ¿Esto qué significa para los que hoy nos escuchan? La cobranza social lo que establece es el principio de que siempre que haya algún ajuste, ya sea por razones internas o externas, o en términos económicos endógenas o exógenas, que puedas tú reestructurar tu crédito. La ley te permite hasta 12 meses dejar de hacer los pagos para que tú puedas recuperar tu empleo. Nosotros después de 90 días, Macario, tenemos más del 70% de trabajadores que recuperan su empleo. Y la ley todavía te da 3 meses más si ya no puedes pagar. Y esto sucede 2 veces a través de la vida del crédito. Y por supuesto que esto sigue aplicando para estos 2 anuncios. Ahora, estos créditos son créditos que supuestamente tendrían que detonar una actividad de construcción enorme, siempre y cuando también pues esto sea, como le dicen, revolvente, o sea, hay suficiente experiencia de que los créditos del Infonavit se pagan, que aquel al que le estás prestando verdaderamente devuelve el crédito como tal. Sin duda, fíjate que esa es otra gran pregunta, Ezra. Uno pensaría que la fuente de ingreso más importante del instituto son las contribuciones, y yo te diría que no. Hoy es la segunda fuente de ingresos más importante, las contribuciones. Hoy la fuente de ingreso más importante del instituto es el pago de las amortizaciones. Y ahí te diría que hoy tenemos 5.6 millones de créditos vigentes por más de 940,000 millones de pesos. Tenemos estas 2 fuentes y otra gran noticia que me gustaría compartir con ustedes. Ayer tuvimos el arranque ya formal y operativo de nuestra área de inversiones, autorizada a través de ley hace 2 años, en donde hoy, por ejemplo, y se vuelve ya la tercera fuente de ingresos del instituto, en donde, por ejemplo, nosotros esta parte de la administración de la subcuenta de vivienda, que alcanza alrededor de 660,000 millones de pesos en la parte pensionera, aunque el revolvente que nosotros tenemos en tesorería es más o menos entre 40,000 a 70,000 millones, dependiendo del ciclo económico. Esto con la autorización de CEFORE 1, 2 y 3, es decir, los instrumentos con los que podríamos invertir, que son conservadores, no ponen en riesgo al instituto, le generaba un costo oportunidad antes al instituto de más o menos de 3,500 millones, considerando CEFORE 1 el año pasado con un retorno del 7%, la subcuenta nos dio más o menos 4%. Ahora, si hacemos una mezcla mucho más robusta, vamos a poder tener o alcanzar seguramente hasta los 10,000 millones. Entonces, lo que yo te diría es, el primer indicador, y regresando a tu pregunta, perdón, es que tenemos buenos pagadores, tenemos un nivel de cartera vencida sumamente bajo, está alrededor de 5.8%, estamos hablando más o menos de 250,000 viviendas, que no es significativo considerando el número de créditos que tenemos actualmente. Entonces, hoy tenemos trabajadores que cumplen, pero aparte hay otra ventaja competitiva que no podemos dejar de reconocer, es esta parte de la aportación del 5% que se hace mensualmente y que claramente ninguna institución privada tiene. Tiene como tal. Sí, este fenómeno de la cartera vencida incluye a estas personas que tienen su periodo de gracia, ¿o eso se contabiliza aparte? No, eso se contabiliza aparte. Nosotros consideramos hasta que dejan ahí es cuando ya es vencido. Exactamente. Rápidamente, para los próximos años, ¿hasta dónde, cómo va a detonar vivienda a partir del proyecto Infonavit? Bueno, mira, nosotros traemos algunos estudios que nos permiten prever que vamos a tener alrededor de 380,000 viviendas anuales, de vivienda nueva estoy hablando. Ahora, otro de los temas que hemos empujado mucho, como ustedes saben, hemos diversificado el portafolio, tenemos más vivienda usada, más mejoramiento, estamos proyectando que en ese segmento tengamos también alrededor de 200 a 250,000 créditos por año. Y hoy otro tema que estamos trabajando mucho es consolidar un mercado secundario que hoy no hay, considerando el inventario de vivienda y el movimiento laboral. Entonces, es un tema que hoy es un reto en el que estamos trabajando, pero en términos de número estamos previendo alrededor de 580,000 créditos por año. Alejandro Murat, director del Infonavit, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Ezra, muchas gracias. Macario y Mauricio. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder.
Hoy inició el periodo extraordinario para discutir y aprobar las leyes reglamentarias de la reforma energética. Se estima que la discusión dure al menos hasta el domingo, si no es que más, y se espera la protesta, por supuesto, de los legisladores del PRD, quienes han acusado que el proceso legislativo en comisiones no se respetó. Bueno, ahí está el tema, independientemente de cuestiones de procedimiento que parece que ahora sirven como mecanismo de discusión previa o para tratar de alguna manera de pues, ganar tiempo en esta discusión. Yo creo que el punto central ahora es hasta dónde lo que pues el Partido Acción Nacional consiguió, porque parecería ser que la estrategia del PAN fue muy clara, fue decirle al PRI, yo quiero esto, y me quitas de acá esta propuesta, la haces mucho más abierta, etcétera, y los priistas, pues parecería que en algún momento podían haber coincidido con eso, y pues generaron este tipo de acuerdo, el tema de expropiación, los temas que tienen que ver con controles sobre las inversiones o el tipo de inversiones que se hagan. A mí me parece que es una oportunidad que el PRD desperdició para ser parte, digamos, para tratar de introducir algunos elementos que pudiesen haber permitido pues, que esa visión, que es una visión importante en el país, pudiese haber sido incorporada de alguna manera. Ellos argumentan que pues simplemente los dejaron fuera, pero sea una cosa o la otra, lo cierto es que esto fue una negociación entre pues dos partes y en donde veremos cómo funciona en términos de control y de efectividad en el mediano plazo. Sí, bueno, lo comentamos aquí desde que ocurrió. El PRD decidió mantenerse afuera de la negociación, en buena medida porque temían que se les rebasara por la izquierda el grupo de López Obrador y Morena, que estaban insistiendo en que pues no hay nada que hacer en materia energética. Los hizo a ellos, al PRD, pues salirse de una negociación en la que habían tenido mucho éxito durante todo el año. El Pacto por México, de hecho, es una idea del PRD. Ellos pudieron participar en prácticamente todas las reformas. Hubo una incluso que la modificaron casi por completo porque el PAN no quiso entrar a su vez, que fue la reforma fiscal. Y en la energética, pues les dio miedo esto, se quedaron fuera, ahora quisieron regresar, no saben cómo, volvieron a quedar fuera, y entonces pues lo único que les queda por hacer es tratar de utilizar procedimientos para posponer la discusión lo más posible. Eso van a hacer ahora con estas reservas que se hicieron a los dictámenes, que creo que son 2,000 o 3,000 reservas, no sé cuántas son. Ya es un absurdo estar hablando de eso, pero pues el objetivo es únicamente eso, ¿no? Ver si logran posponer por un tiempo esta reforma. No creo que tengan éxito, y vamos a ver en 2015 quién tenía razón. Yo tengo la impresión que la mayor parte de los mexicanos ya no entiende al petróleo como se entendió durante el siglo XX, y en consecuencia ese tipo de votante por el que disputaban Morena y PRD, pues es un porcentaje muy pequeño, pero esa es una impresión mía. Las encuestas no son claras al respecto, pues depende mucho cómo preguntes, pero en 2015 sin duda vamos a saber si efectivamente había muchos nacionalistas o pocos nacionalistas en este tema. Yo creo que hay que tomar en cuenta también que este es un paquete de reformas desde el punto de vista legal, o sea, de las leyes, sumamente complejo, Esra. Son 7 leyes nuevas, y me parece que son 7 u 8 leyes que a las que se les tienen que hacer modificaciones sustanciales. Entonces, por eso se divide. Y además, no solamente eso, sino que varias de ellas están interrelacionadas. O sea, que si cambias una, pues no puedes dejar de cambiar otras, porque si no te queda una cosa llena de parches que no va a servir para mucho. Y bueno, efectivamente yo creo que eso es parte de lo que el PAN, el PRI platicaron. Seguramente lo habrán conversado con el PRD, pero pues ellos efectivamente se mantienen en esta actitud del no, y por eso parte del proceso que se decidió seguir pues es el que estamos viendo, porque si no, de otra manera, realmente creo que sería muy difícil lograr un consenso y una aprobación. Por otro lado, yo también no entiendo bien la estrategia del PRD, coincido totalmente con Macario que se quedaron fuera. Me parece que su último recurso, lo escuchaba el otro día de palabras del ingeniero Cárdenas, que decía que pues ahora lo que queda para la izquierda
es pues tratar de echar abajo la reforma constitucional a partir de la consulta popular. A mí me parece que una de dos, o los abogados que tiene la izquierda, el PRD o el propio ingeniero Cárdenas son verdaderamente muy listos, o yo creo que realmente les están dando un poco de atole con el dedo. Con los que yo he podido hablar me dicen que eso realmente no sería factible, que en todo caso la consulta popular que se podría hacer, si es que se llega a hacer algo, tendría que ver no con la reforma constitucional, sino con las leyes secundarias, y eso habría que sintetizar la consulta en una pregunta. Yo digo, ¿cómo puedes sintetizar 14 o 15 leyes en una pregunta que mediante un sí o un no realmente te la haga cambiar? Creo que realmente están perdidos. Era la única bandera que les queda o que les quedaba, porque sin duda es la que van a enarbolar en las protestas que van a ser públicas y en los medios de comunicación, pero me parece que se quedaron totalmente fuera de la jugada. Estábamos diciendo, son 3,000 las reservas que se van a discutir, y esas tienes que meterlas en una sola pregunta para la consulta popular. ¿Cómo le haces, digo, no. Ahora, no, para aclarar lo de la constitucional, porque tiene razón Mauricio, una consulta popular permite modificar actos del Congreso, pero una reforma constitucional no es un acto del Congreso, sino del constituyente permanente, que es una cosa distinta. Entonces, por eso no podrían hacer cambios en la constitucional. Y el otro tema que tiene que ver específicamente con lo que la Corte tendrá que decidir es si el tema se desecha o se acepta a partir de esta interpretación sobre si tiene que ver con ingresos. Hay que recordar que finalmente la propia Constitución o el mecanismo establecido dentro de las leyes para las consultas populares dice que los temas de ingresos para el Estado no serán motivo. O sea, no le puedes preguntar a alguien si quiere o no pagar impuestos, por ejemplo. Los que están en contra del planteamiento de lo que se aprobó en el Congreso con respecto a la reforma constitucional en materia energética dicen que pues hay partes que no son o que no están, digamos, ligadas específicamente a ingresos. Yo creo que aquí la Corte pues tiene varios problemas. Uno, la definición de qué sí se puede llevar a consulta popular y qué no. ¿Cuál es la parte de la propia reforma, ya sea en el texto constitucional original, si es que este tema del constituyente no es manejado así, se puede aceptar, y también en las leyes secundarias? O sea, tú tienes que necesariamente definir de forma muy clara cuáles son las partes que pudiesen ser motivo de consulta. Yo no creo que una Corte en estas actuales condiciones pueda pues obtener un resolutivo muy claro al respecto. Tendrán que ceñirse básicamente al argumento propio de como tiene que ver en alguna parte con ingreso, esto no lo puedes meter. Yo no sé si esta bandera finalmente asumida por el PRD puede seguir continuándola. Entiendo que se trata pues también de una lucha interna. Parecería ser que el tema de la reforma energética pues fue hecho a un lado por el PRD en términos de la negociación, porque terminó por convertirse en el planteamiento de quién es más nacionalista que el otro, ya sea Morena con López Obrador o el PRD o los sectores al interior del PRD, y este es el juego que tienen, que es un dilema también muy importante, es qué tipo de izquierda quiere plantear el PRD como alternativa frente a Morena, que tiene por supuesto la posibilidad ya como partido registrado pues de enarbolar este tipo de banderas más allá de lo que la izquierda en su momento unida podía hacer, ¿no? Pero yo creo que ya no es un tema energético, ya es un tema estrictamente político y de votos. Entonces la discusión se va a ir en esa dirección. Acción Nacional, por ejemplo, está utilizando su rechazo a la reforma fiscal como su gran arma para obtener votos hacia 2015, y si la economía no crece hacia 2015, pues van a cosechar mucho. Si la economía crece, pues se les va a complicar y tendrán que ir modificando su argumento. La izquierda lo que está usando como herramienta para votos es lo del petróleo y el
del nacionalismo y demás. Yo insisto, creo que ahí no hay ya muchos votos y esos pocos votos los tienen que repartir ahora entre 4 partidos políticos al menos, más probablemente 1 o 2 de los nuevos que entran en el mismo espacio de votación. Y pues si ahí hay 20% del voto, pues le toca 3% a cada uno y con 3% a duras penas mantienen registro. Entonces sí están en problemas serios y no es fácil para ellos encontrar una salida. Creo que su error vino desde diciembre, cuando el PRD decidió salirse de la discusión para bloquear a López Obrador e incluso pues, revivieron al ingeniero Cárdenas, que ya no tenía mucho espacio político, ¿no? Ahora, perdón, Mauricio, decías. No, yo lo que quería decir ahora, desde el punto de vista económico, creo que, bueno, yo creo que la discusión de las leyes secundarias de energía van a tener un buen fin. Y yo veo que ya se están preparando muchos interesados, empresas nacionales, constructoras, algunas internacionales, porque esto puede desatar efectivamente un proceso de inversión muy importante. Mira, hay cerca de 250 proyectos identificados con nombre y apellido que van de $200 millones por proyecto a $4,000 millones, y creo que ahí cuando se empiece a materializar eso, que va a tardar entre 1 y 2 años que eso suceda, yo quiero ver cuáles van a ser los argumentos de los que hoy se están oponiendo a la reforma. Yo creo que los argumentos van a estar fincados en lo que puede suceder, que son abusos o malos manejos o lo que sucede comúnmente con este tipo de negocios cuando no se tiene una legislación perfectamente establecida de limitaciones, y cualquier escándalo de alguna petrolera que haya hecho eso sí te sirve como bandera. Y tienen, ¿no?, la ventaja de que ahorita pues no hay ninguno de esos escándalos, ¿no? Toda la parte energética es absolutamente limpia, porque no tenemos problemas con oceanografía. Pues sí. Claro, no manches. No, bueno, ahí está el punto. Yo entiendo que puede sacar y aparecer como bandera. Y el otro punto que creo que es también importante para la izquierda es, o por lo menos para el PRD, es encontrar un mecanismo para diferenciarse del resto o de Andrés Manuel López Obrador. Si siguen tratando de pepenar los votos de la pura militancia y del voto duro, vas a terminar pues totalmente fragmentado, diluido en una estrategia verdaderamente suicida. Pero bueno, pues eso es parte de la alternativa. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el tema de la reforma migratoria en los Estados Unidos y lo que ha afectado a nuestro país en los últimos días. Esto es Dinero y Poder. La crisis humanitaria de los niños centroamericanos que viajan solos a los Estados Unidos trajo nuevamente el debate de la reforma migratoria en ese país. Líderes empresariales norteamericanos como Bill Gates y Warren Buffett han hecho un llamado al Congreso y al presidente Obama para impulsar la reforma migratoria que dicen podría ser clave para sectores como el de mano de obra y el crecimiento a partir de esto de la productividad en general. La Cámara de Comercio de Estados Unidos asegura que la reforma es esencial para actualizar un sistema migratorio roto y alcanzar una economía revitalizada. Bueno, ahí está el planteamiento que muchos han llevado a la práctica o han planteado en los Estados Unidos, el propio Senado norteamericano que ya lo hizo, pero en la disputa bipartidista republicanos-demócratas, los republicanos que controlan la Cámara Baja decidieron pues al mecanismo con el que vivimos en México del 97 hasta el 2012, que es decirle, señor, por aquí usted no tiene mayoría, nada de lo que usted proponga pasa, nos esperamos a la siguiente elección y por lo pronto no hay reforma migratoria. En medio de esto, el tema pues de esta crisis de seguridad, por un lado, en donde niños solos y a veces incluso acompañados, pero que son trasladados bajo pues la promesa del trabajo y de mejores condiciones, etcétera, desde Centroamérica hacia los Estados Unidos, y en donde pues se quedan ahí atorados en medio de un limbo legal en donde no saben qué hacer, a dónde los regresan, cómo los regresan, y se da toda una situación verdaderamente catastrófica, además bajo el principio de que una buena parte de este sur de los Estados Unidos se ha convertido en un sur fundamentalmente pues blanco anglosajón protestante, como le llaman, con grupos armados que estarían dispuestos, dicen, pues a militarizar por su propia cuenta la frontera con México.
Sí, bueno, primero, antes de hablar de lo migratorio, creo que este conflicto en Estados Unidos que no permite sacar leyes que quiere el presidente, pone en su justa dimensión el milagro que fueron las reformas que hicimos en México. Digo, para que eso no se nos olvide. En el tema de migración, el sur de Estados Unidos tiene una proporción de mexicanos y de mexicanos que se han convertido en estadounidenses monumental. Ellos tampoco son tan cercanos al tema migratorio, no les gusta mucho la idea de tener competencia de otros nuevos que llegan. Los mexicanos cada vez han ido migrando menos hacia Estados Unidos. La mayor migración ahora viene de Centroamérica, sobre todo de lo que llaman Triángulo del Norte, Guatemala, Salvador, Honduras. Pero el problema de los niños es un problema diferente al de migración. Incluso si pasara la reforma migratoria no sirve para nada en el tema de niños. Ya tiene mucho que están moviéndose niños hacia allá o menores de edad. Normalmente iban 3,000, por ejemplo, por mes en el 2012, fueron 4,000 por mes en 2013. En los primeros meses de este año estaban entrando estaban deteniendo 12,000 niños en la frontera cada mes. Eso significa 400 niños diarios que son detenidos y que no saben qué hacer con ellos porque sus leyes no les permiten hacer mucho. No pueden entregárselos a una familia porque no hay forma de identificar si es correcto o no, no los pueden regresar. Entonces, este es una catástrofe y no hay una solución sencilla a ese problema, y para mí una preocupación de México debería ser cómo le hacemos para no quedar en medio, porque la inmensa mayoría de esos niños otra vez vienen de Guatemala, de El Salvador y de Honduras, atraviesan todo el territorio mexicano, que debe ser una odisea monumental, y llegando allá los detienen y nosotros, pues ¿qué hicimos todo este tiempo? Y nos van a empezar a mandar el problema a nosotros de ustedes deténganlos y ustedes regrésenlos, y pues digo, va a estar complicadísimo. Por lo pronto ya apareció esta medida del gobierno mexicano nombrando a un comisionado para el asunto de la frontera, Humberto Mayans, en el sur, en la frontera sur, para tratar de encontrar algún tipo de mecanismo, por un lado, por supuesto, de evitar que caigan estos niños en manos del crimen organizado, porque esto es todavía la peor parte de todo este fenómeno, convertidos a veces ellos mismos, los niños, en soldados de estos delincuentes, y que es quizá la peor tragedia humanitaria. Y por otro lado, el hecho de que, pues, si no hay un mecanismo de colaboración con Centroamérica, hoy Centroamérica, fundamentalmente estos países de los que habla Macario, dicen que, pues, que les echen la mano porque no tienen capacidad para controlar esa migración. Yo creo que es un problema, pues, otra vez derivado de modelos económicos, por lo menos en el caso centroamericano, verdaderamente incapaces de, pues, combatir la pobreza extrema, porque finalmente estos niños que están saliendo son parte de esa pobreza extrema, ¿no? Así es, aunque no necesariamente el factor que los está haciendo salir de sus países es de carácter económico. Sin duda que influye, pero vamos, hay zonas igualmente pobres en México en donde no vemos una migración tan alta como sí vemos, por ejemplo, del caso de Honduras, como vemos del caso de los niños guatemaltecos. Y yo creo que ahí interviene el factor de la inseguridad. Si uno revisa, por ejemplo, las estadísticas de los homicidios por cada 100,000 habitantes, que es más o menos la norma a nivel internacional, se da cuenta que en el caso de Honduras anda alrededor de los 90 homicidios por cada 100,000 habitantes. Nada más para darnos una idea, México, que en sus buenos tiempos tenía más o menos como 10 homicidios por cada 100,000 habitantes, ya tenemos 20 o 21 y es un escándalo, ¿no? O sea, la inseguridad, todos los mexicanos pensamos que la inseguridad ha crecido significativamente y en efecto, sí lo ha hecho, pero comparada con otros países, por ejemplo, en este caso Honduras, el caso de Guatemala, no recuerdo exactamente la cifra, El Salvador deben dar más o menos por ahí, pues estás hablando de 4 o 5 veces más el problema, ¿no?, de la violencia, la inseguridad. Ciudades como San Pedro Sula, que son verdaderamente de las más inseguras a nivel mundial, y eso también está afectando. Yo creo que ese es un factor que afecta. Otro factor, creo que ya lo habíamos comentado aquí en el programa, si mal no recuerdo fue Macario, es el tema de que las propias mafias
son las que alientan que los niños se vayan, porque les dicen que como va a haber una reforma migratoria en los Estados Unidos, que si eso ocurre cuando ellos ya estén en territorio estadounidense, entonces ya se van a poder quedar, van a poder legalizar su estancia, cosa que es totalmente falsa, pero pues que la gente, entre el factor pobreza, el factor inseguridad y la esperanza de encontrar una fuente de ingreso, pues es que tienes a todos estos miles de niños transitando. Yo coincido que el problema, bueno, el debate en los Estados Unidos es entre, porque se les está saliendo de cauce, es si es un problema humanitario o si es un problema de seguridad nacional. Y ahí es donde está atrapado el presidente Obama, y lo más que ha hecho es solicitar $3,200 millones más para reforzar la frontera, para pagarles horas extras a los de la patrulla fronteriza, contratar más jueces y reforzar, y yo creo que darles más vehículos, ¿no? Más patrullas. Eso no va a ayudar en nada. Realmente creo que el problema no tiene realmente visos de solución en los Estados Unidos, y lo que yo creo que México tiene que ser muy cuidadoso es que no nos vayan a pasar a nosotros la responsabilidad y que nos quieran hacer, como en el caso de las drogas, oigan, aquí, ¿no? En Estados Unidos tenemos el problema, pero ustedes, México, como son el lugar de tránsito, deténganlos, porque yo creo que entonces los que nos veríamos en serias dificultades somos nosotros, primero porque no tenemos los recursos para hacerlo, segundo, porque no tenemos la logística, y tercero, porque yo creo que no hay que perder de vista el punto más importante, que sería el punto humanitario. O sea, México no va a poder detener ese flujo de niños. Las causas, que son múltiples, tampoco dan para, o sea, son problemas que se van a tardar muchísimo tiempo en resolverse en Honduras, en Guatemala, en Salvador. Entonces, creo que estamos frente a una situación muy, pero muy complicada de resolver. Yo no veo una solución clara en el corto plazo. A la economía se le suelen echar culpas que no tiene. Mucha gente piensa que la inseguridad y la violencia tienen una causa en la pobreza, y eso no se ha podido probar hasta el día de hoy. Y mucha gente asigna a la migración con la economía, como si todo el problema fuera la pobreza de un lado y la abundancia del otro. Es, como dice Mauricio, un factor entre muchos. Y el factor más importante es que nos lleva al problema humanitario, es que los seres humanos somos malas personas. Es decir, la razón por la cual... Unos son peores que otros, pero todos somos malos. Todos somos malos. Y hay unos peores, que son los que organizan estas mafias que llevan a los jóvenes para allá, porque no llegan solitos. No hay manera, pero no hay manera que esto ocurra. Y esta es la parte que necesitamos tratar de entender cómo vamos a resolver, no nada más México y Estados Unidos, sino sobre todo los países centroamericanos. El problema de las bandas, de las pandillas en El Salvador, Honduras y Guatemala, no se había conocido nunca en el mundo. No tenemos referencias de ese tipo, del tamaño del problema, de lo que es la Mara Salvatrucha, la cantidad de gente que tiene involucrada. Entonces, resolver eso exige varios procedimientos que pueden tener que ver con el asunto económico, pero también tienen mucho que ver con la capacidad que tenga el Estado para mantenerse como el único que dicta las reglas en una sociedad. Y esto en Centroamérica no existe. Es decir, aquí en México muchas veces hablaron de Estado fallido, no sé si recuerdan esa discusión inútil que tuvimos hace algunos años en México. No tienen ni idea de lo que es Estado fallido. Quieren tener una idea, volteen a ver Honduras. Ese es un caso de Estado fallido, y eso es lo que hay que resolver. Yo creo que el problema es, por supuesto, en forma inmediata, el tema de la seguridad, el tema de los niños como tales y el trato, pero tienes un problema mayor, que es países centroamericanos, no todos, pero países centroamericanos que no tienen viabilidad en términos de estados soberanos, si no modifican pues prácticamente todo, incluso la propia estructura. O sea, Centroamérica, países pequeños que no tienen capacidad para establecer un tipo de mecanismo de crecimiento, etcétera, terminan por convertirse en opciones que no tienen la posibilidad. Pero ¿qué haces? A ver, estos países no tienen dinero, tienen menos dinero que México, tienen menos recursos materiales que México, tienen menos recursos humanos y menos infraestructura que México. Yo pregunto, ¿cómo los ayudas a resolverlo? ¿Por qué Costa Rica y Panamá tienen condiciones diferentes? Ese es el ejemplo en contra de lo que decía hace un momento. O sea, tiene 6 países en Centroamérica. 2 son exitosos, como Panamá y Costa Rica. 1 es muy pobre, Nicaragua, pero no es violento. Allá hay 12 homicidios por cada 100,000 habitantes. 3 son economías pobres, en donde el Estado no funciona muy bien, donde hay mucha violencia y donde están saliendo los niños. Entonces, los problemas no son estrictamente económicos, son de otro orden, y hay que analizarlos integralmente, si no, no se resuelven.
nada. Perfecto. Nada más que Ah. Panamá y Costa Rica sí tienen capacidad de crecimiento Sí. económico y los otros no. No, sí, Así sí, es. sí. Pero porque Mauricio. han tenido, por ejemplo, democracias desde hace muchos años. En el Costa caso Rica. de En Costa Panamá no, Rica, pero- en Panamá no. En Panamá tienes los recursos del canal que están mal distribuidos, pero es otra cosa. A lo que yo voy es, no, con lana, o sea, si Estados Unidos dijera, ahí les van 20 No, mil no hace millones de nada. dólares No a le cada va a uno de ayudar. estos países, No, no, eso no le va a ayudar Lo mucho. que vas a No le va conseguir es un servir. mayor flujo porque vas a Es que tener más sí. dinero para el transporte. Para Así es. Sí. Vámonos a una pausa, de regreso hablamos. El Mundial de Fútbol se acabó, las consecuencias para Brasil y para otros países más. Esto es Dinero y Poder. En Brasil las ganancias del Mundial fueron casi nulas debido a la fuerte inflación que enfrenta su economía. Se estima que la Copa del Mundo incremente el PIB brasileño solo 0.2%. El costo político para el gobierno de Dilma Rousseff se verá reflejado en las elecciones presidenciales del próximo 5 de octubre. Bueno, pues ahí está, ¿no? Yo creo que estamos hablando de un Mundial de fútbol que pues exige mucha inversión. Ya no son los mundiales de fútbol como los que México fue específicamente la sede, tanto el del 70 como el del 86, en donde pues todavía, digamos, la inversión que tenías que hacer no era de este tamaño. Ahora estás en una situación en donde tuviste que generar durante mucho tiempo, y ahora lo vas a tener peor con la Olimpiada allá también en Brasil, que pues meterle mucho dinero, una inversión en cosas que no te dan beneficios inmediatos y que pues terminan convirtiéndose en tema de rechazo para un sector de la población. Si a esto le añades que toda esta parte del fútbol, que en Brasil es una religión, termina pues termina convirtiéndose en un elemento negativo por la actuación de su selección, pues veremos hasta dónde esto influye en la elección del próximo 5 de octubre. Todavía Dilma Rousseff, heredera de Lula, tiene un amplio margen de votos, o las encuestas le dan preferencias electorales muy amplias, pero veremos de aquí a octubre si la oposición en ese país tiene la capacidad de ir haciendo lo que pues parece está pasando, reducir el margen, porque el tema del Mundial termina siendo un elemento negativo para la mayoría de los brasileños, ¿no? Bueno, el Mundial ocurre en Brasil cuando Brasil está en malas condiciones, a diferencia de cómo estuvo en la década anterior, toda la década pasada, desde el 2001 en adelante. Brasil fue muy exitoso porque empezó a venderle cada vez más a China, una economía que crecía al 12% durante esos años, le compraba mucho a Brasil, Brasil era muy exitoso, el señor Lula es un gran vendedor, realmente Lula prácticamente no tuvo que hacer reformas porque ya se las había hecho el presidente anterior, Lula pues empieza a vender esta idea, todo el mundo le cree, Brasil se vuelve muy exitoso al extremo de que consiguen el Mundial y las Olimpiadas. Ya cuando llega la señora Rousseff, China ya no está creciendo, China deja de comprarle a Brasil y Brasil empieza a crecer menos que México en esta década, que si nosotros aquí estamos quejándonos porque crecemos al 2%, pues ellos llevan menos crecimiento en todo lo que va de esta década, y todo lo que falta de esta década va a ser igual. A lo mejor la señora Rousseff en octubre todavía alcanza a ganar porque el margen que tiene, como se hace, es muy grande, y porque la oposición en Brasil no ha sabido organizarse en un solo representante, pero si llega a ganar en la siguiente elección van a barrer al Partido de los Trabajadores porque van a ser otros 5 años de tragedia, no les va a ir bien, precisamente porque no hay a quien venderle. Brasil está metido en una dinámica muy extraña, acaban de hacer su reunión allá de los BRICS, crearon un bancote que van a tener los BRICS para financiar el desarrollo, que tiene reservas de la mitad del tamaño del Banco de México. Entonces uno, puta, con eso, ¿para qué? No alcanza para nada, si a nosotros no nos alcanza. Imagínate juntar Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más los 5 mantenerlos con la mitad del dinero del Banco de México. Más los que se les añadan alrededor. No hay manera, ¿no? Entonces yo creo que no les va a ir bien. No tiene nada que ver con la inseguridad que hubo en la cancha y los robos que vimos en el juego, eso no tiene nada que ver, es esa parte, ¿no? Bueno, yo creo que la palabra clave es esta que dice Macario, de robo, porque, bueno, primer problema, Brasil no ganó. Eso sí. Segundo problema, hubo en el partido, ¿no?, del último que jugó, 7-1. Bueno, el penúltimo que jugó. Y el último también 3-0. No, entonces, bueno, entonces eso ya genera un malestar en la población, yo diría, pues, bastante amplio. He estado checando algunas encuestas y parece que la presidenta Dilma Rousseff ha subido 3 o 4 puntos. A mí me parece que ese puede ser un fenómeno efímero.
Y aunque efectivamente la oposición parece que no está muy organizada en Brasil, yo creo que sí van a capitalizar mucho del problema. El problema tiene que ver, por eso decía yo que la palabra robo era importante, con el costo. La infraestructura que se desarrolló para el Mundial llega a los 14, 15 mil millones de dólares, es el triple de lo que se había considerado como presupuesto original. La lana que le metieron a los estadios, nada más los puros estadios, costaron creo que 3,000 o 3,500 millones de dólares, más de lo que costó la infraestructura que se hizo para el Mundial de Alemania. Entonces, y bueno, de lo que se habla localmente es de una enorme corrupción, pero enorme en todos estos proyectos de infraestructura, y obras que no tienen sentido desde el punto de vista ni económico ni social. Por ejemplo, estadios que se hicieron, uno en Brasilia, que creo que es ¿no? con el nombre Garrincha, ¿no? Aquel gran jugador, otro creo que es el de Fortaleza, en donde ni siquiera hay partidos de primera división. Entonces la pregunta es, ¿y para qué quieren esos estadios? Pues ¿qué van a jugar ahí? Canicas seguramente, porque fut no van a, realmente no se va a usar para eso. Y creo que donde la crítica va a aflorar con el paso del tiempo es precisamente con este enfoque para el tema de las Olimpiadas, porque en el caso de las Olimpiadas pues también hay infraestructura adicional. Las modificaciones y la modernización que se hizo de los aeropuertos y de la infraestructura de transporte fue totalmente insuficiente, era una queja generalizada. Se exhibió a Brasil internacionalmente como un país de contrastes, se exhibió también por el tema de la violencia y de la inseguridad, ¿no? De reporteros a los que les robaron, ¿no? Hasta todo lo que llevaban puesto. Entonces, creo que queda bastante mal parado, ¿no? Quizás ahorita todavía queda un buen sabor, vamos a decir, de la fiesta, quizá por eso el incremento de popularidad de la presidenta. Yo creo que no le va a durar mucho el gusto. Ahora, lo que sucede también en esto es que, como decíamos, ya no es el mismo el Mundial, no requieren la misma organización que hace 15 o 20 años. Por eso es que cuando volteas y ves cómo se ha organizado el Mundial en los Estados Unidos, en Alemania, en Corea, Japón, y luego vas al mismo problema que tuvimos hace 4 años con Sudáfrica, que fue exactamente el mismo proceso. O sea, una infraestructura en términos de vida cotidiana que no te permite de repente captar un evento de esta naturaleza con el turismo que genera, con los medios de comunicación encima de ti, y termina pues mostrando este tipo de excesos. Si tú haces un mundial en Suecia, pues no va a pasar nada, nadie protesta, tienes ya además una infraestructura armada previa, no necesitas invertirle tanto. El problema es si de verdad estos torneos pues son torneos que pueden llevarlo a cabo países en las condiciones en las que tenemos. Por supuesto, uno diría, bueno, pues es que son los equipos buenos en América Latina, Brasil, Argentina, pero las propias estructuras socioeconómicas del país, las condiciones en las que se vive, te alejan de la posibilidad de presentar un evento de esta naturaleza y de que sea además lo suficientemente rentable como para, pues, acudir a ello, ¿no? O buscarlo. Rentable no es ni va a ser nunca. El objetivo de los mundiales y las olimpiadas es presentarse en sociedad, y los países en vías de desarrollo lo han querido usar para eso. En todos los casos ha resultado una tragedia. México organizó olimpiadas en 68 y mundial en 70, costaba mucho menos dinero, pero sí, a partir de ese momento México se vino abajo. Es decir, no pero pudimos... no por la olimpiada. No tiene que ver la olimpiada, pero es que cuando un país en vías de desarrollo se siente en capacidad de hacer un evento de este tamaño, normalmente lo que muestra es la debilidad de sus fundamentos. Es lo que está ocurriendo ahorita en Brasil, es lo que ocurrió en Rusia en 1980, es lo que ha ocurrido en prácticamente todos los países que han organizado este tipo de eventos sin ser países ya sólidos y desarrollados. Efectivamente, la cantidad que hay que invertir en infraestructura es muy grande, pero la infraestructura que realmente puede uno aprovechar para construir en un evento de estos y que sirva es la que no hicieron en Brasil, según entiendo. Yo no fui al mundial, pero lo que me dicen es que los aeropuertos son un problema, que los hoteles, los que son mejores ahí, pues a duras penas se parecen a los medio chafitas de Cancún. Entonces, bueno, así no vas a poder tener un resultado benéfico. Y las carreteras, o sea, los caminos, que es una parte fundamental. Y hay que acordarse, Brasil es inmenso, Brasil es 4 veces más grande que México en terreno, y una parte significativa de ese terreno es muy complicada de manejar para hacer
hacer carreteras, ¿no? Ahora, si se llega a reelegir la presidenta Rousseff, que es una posibilidad, la va a tener muy difícil, porque mira, tiene una inflación ya cercana al 10%. Traen un problema de finanzas públicas que ya no pueden pedir prestado mucho dinero. No hay manera de que crezcan porque su principal cliente, que es China, se está desacelerando, un poco lo que nos pasa a nosotros con los Estados Unidos. Y yo entiendo que por eso se dedican a este tipo de proyectos que realmente también no resuelven nada, pero les dan escaparate, como esto de crear un banco de desarrollo para los BRICS para competirle al Banco Mundial. Que digo, más allá de que China, ¿no?, tenga un papel más importante en la banca de desarrollo a nivel mundial, realmente yo no lo entiendo. No entiendo qué hace Brasil ahí. De por sí no entiendo bien para qué va a servir ese banco, pero mucho menos que Brasil esté metido en ese proyecto. Entonces, creo que si llega la presidenta de nuevo al poder, no sé cómo le va a hacer para que su economía camine mejor de lo que lo viene haciendo. Lo que es un hecho, esta década es mala para Brasil, es buena para México, aprovechen. Mauricio González Macarios, que tiene muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 de FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.